nuestro agradecimiento a todos que en todas las redes o que hoy día nos acompañan. Quisiera agradecer en nombre de la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Sociología y el Comité Directivo a los coordinadores hoy que nos acompañan en la presentación del dossier Desarrollo Rural y Cuestión Agraria. La doctora Zulema Loaiza no nos acompaña por razones de salud, que está internada y bueno, es una pena. Nos acompañan hoy el doctor Alberto Riela, de la Universidad Nacional de Uruguay, el profesor Eliseo Ceballos, de Arequipa, Universidad San Agustín Arequipa, y el doctor Ivaldo Geiglin, de Brasil. La problemática de la cuestión rural y la cuestión agraria en América Latina y el Caribe hoy está sufriendo profundas transformaciones. No solamente históricamente en estas últimas décadas asistimos a la descampesinización de los espacios rurales, sino también a las nuevas dinámicas de urbanización, pero también al impacto profundo que el extractivismo ha traído en los espacios rurales, campesinos, en los pueblos originarios. El grupo que hoy día presentamos es un grupo de investigadores que nos van a mostrar justamente en el dossier de sus diferentes líneas de trabajo estas transformaciones que vienen viviendo los espacios rurales en América Latina y el Caribe. En ese sentido, los cambios no solamente se dan en términos de territorios, sino también a nivel de las nuevas estructuras sociales que se van desarrollando en los espacios rurales, las nuevas institucionalidades unidas a la violencia, el narcotráfico, y también no podríamos dejar de señalar los cambios culturales, institucionales que está trayendo profundamente este cambio que hoy asistimos en esta crisis profunda del cambio global. Mi agradecimiento una vez más a Alberto, a Eliseo, a Ivaldo. Alberto, te dejamos en el uso de la palabra, puedes tener unos 15, 20 minutos, 15 creo que, de presentación de lo que ustedes han preparado para esta reunión. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un enorme gusto estar aquí en esta reunión virtual, compartiendo este rato con los colegas que coordinamos la mesa en el grupo de trabajo de ALAS de desarrollo rural y cuestión agraria en América Latina, en el evento, en el 32 Congreso de ALAS en Lima. Realmente fue un momento extraordinario, de mucho intercambio, de muchos trabajos. Recibimos más de 250 ponencias, discutimos con los colegas ponentes, entre los coordinadores. Fue realmente una jornada muy fructífera la de ALAS. Y bueno, y ahora estamos de alguna manera continuando estos trabajos con la presentación de este dossier que recoge los trabajos completos que nos fueron presentados. Son casi 100 trabajos que creo que muestran la riqueza, la heterogeneidad y la profundidad de los estudios de la sociología rural y de los estudios agrarios en América Latina. Este dossier que estamos presentando y que está ya colgado para que ustedes lo puedan trabajar, estudiar, comentar, reúne trabajos de diversos países, ¿no? De Argentina, de Colombia, de México, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Brasil y también de España. Me parece que esta colección de trabajos es una buena mirada sobre los problemas contemporáneos de los mundos rurales y de las sociedades agrarias de nuestro continente. Y de alguna manera presenta los problemas más cruciales que estas sociedades están viviendo. Y de alguna manera también la producción científica
que se está desarrollando en este campo por investigadores y investigadoras y estudiantes de grados y de posgrado en nuestro continente. Para la presentación del dossier nosotros lo organizamos en grandes 7 ejes que hacen para tratar de reunirlos en lo que tienen de cierta manera de entrelazamiento entre ellos, y si bien muchos de ellos son bastante diversos, nosotros elegimos 7 ejes que ordenan los trabajos, pero también ordenan el debate en América Latina sobre la cuestión agraria y los mundos rurales. El primero de ellos, de estos bloques temáticos, es el bloque de las transformaciones agrarias. Las transformaciones agrarias acá está entendido en términos globales como, de alguna forma, las transformaciones del capitalismo contemporáneo en el medio rural y en la producción agraria. Esto durante muchos años, décadas, fue una discusión entre los sociólogos de América Latina, los economistas y los pensadores, algo de estas transformaciones, cómo avanzaba el capitalismo en el agro. Bueno, hoy, con este concepto de transformaciones agrarias, queremos dar cuenta de la profunda penetración que el capitalismo contemporáneo está haciendo en nuestros mundos rurales y en nuestros territorios agrarios. Hay una aceleradísima apropiación del capitalismo global de nuestros mundos rurales, algo que no fue de alguna manera de tal magnitud en el siglo XX. Lo que va del siglo XXI, si uno lo va a caracterizar, podría caracterizarlo como un proceso muy acelerado y penetración del capitalismo más moderno, más tecnológico en el agro. Eso, bueno, hoy estamos viviendo otra vez un gran ciclo de alza de las materias primas que va a volver a acelerar esto, que va a volver a generar problemas de inflación alimentaria, encarecimiento de los alimentos, encarecimiento de la tierra, más expulsión de campesinos, descampesinización de nuestras economías. Pero entonces, ese es el primer núcleo sobre poner el eje sobre las transformaciones agrarias, cómo se está dando ese proceso de avance del capitalismo y sus múltiples facetas altamente tecnologizadas, robotizadas, informatizadas, con toda la tecnología actual y con la cual de alguna manera llegamos al Marte, también la estamos usando para llegar a los confines del mundo rural en América Latina, para que el capitalismo se pueda apropiar de toda esa riqueza y de todos esos recursos naturales. Eso de alguna manera es el primer eje. El segundo eje es otro elemento central para entender los mundos agrarios, que tiene que ver con las políticas públicas. O sea, está relacionado a todos los estudios, investigaciones y ponencias que recogen las ponencias en torno a las políticas públicas, que en América Latina, en el correr de estos años, hemos tenido muchas experiencias innovadoras sobre políticas públicas de desarrollo rural, y de alguna manera hay las ponencias recogen de alguna manera las dos caras de estas políticas, unas políticas que profundizan por un lado en algunos países el neoliberalismo, y por el otro buscan otras políticas, y en otros países que se buscan alternativas, se trata de mitigar de alguna manera los peores procesos que el capitalismo está impulsando, y también dar cuenta de una política de derechos, una política de reconocimiento de identidades. O sea, las políticas públicas de alguna manera también es un eje del debate, y es un eje y el segundo eje de nuestra recopilación. El tercero es ya más centrado en los sujetos, está en el sujeto campesino, en la producción familiar y los movimientos, y la producción familiar, el campesinado y las condiciones de vida de este grupo social, donde hay un sinnúmero de trabajos que etnográficamente, biográficamente o desde diferentes perspectivas profundizan la situación actual, los riesgos, las vulnerabilidades, pero también la capacidad de resiliencia, la capacidad de resistencia de la agricultura familiar campesina en América Latina. Ese es nuestro tercer eje donde se recogen los trabajos que fueron presentados en nuestro Congreso. El cuarto punto que entramos, el cuarto eje que usamos para organizar los trabajos,
está vinculado básicamente a los problemas de la alimentación, a los problemas de la soberanía alimentaria. Esto es cada vez más una prolongación, una proyección de los debates de los mundos rurales, de las vidas campesinas, del problema de la salud, o sea, todo el problema de la soberanía alimentaria, de la producción de alimentos, pasa a ser hoy un eje central de los debates en la agricultura, en la sociología rural y los estudios agrarios. Hoy la humanidad está de alguna manera en un debate global sobre sus formas de alimentación, garantizar la alimentación para todos, y esta idea de soberanía alimentaria centrada en las identidades territoriales y de alguna manera articuladas con la necesidad de preservar el planeta, son un tema central y donde también, por suerte, hemos recogido varios trabajos en el dossier. El quinto eje de estos trabajos está más vinculado a los procesos mismos de resistencia de los movimientos sociales y sus resistencias a estos procesos de avance del capitalismo, y ahí recogemos todo el debate sobre las territorialidades y cómo la territorialidad, la apreciación, la reconstrucción de esta idea de territorio ha servido para reforzar las identidades en América Latina, todos los movimientos indígenas, los movimientos de los pueblos originarios, la reivindicación, ¿verdad?, del territorio como un elemento central y entrelazado, por tanto, con las resistencias locales a estos avances y el fortalecimiento a nivel nacional, global y continental de los movimientos sociales campesinos e indígenas que tanto bien le han hecho al debate latinoamericano, básicamente Vía Campesina y otros, pero que han aglutinado cientos de miles de resistencias en los mundos rurales para enfrentar los desafíos que nos presenta el mundo contemporáneo. Y luego el otro tema, el sexto eje que manejamos, nucleamos ahí todos los trabajos que hacen a los debates de género en el medio rural. No voy a profundizar en este tema porque todos lo conocemos bien. La cuestión de género es una cuestión transversal, pero que en el medio rural asume un protagonismo central para entender hoy la cuestión agraria en América Latina. Son las mujeres actores determinantes en estos movimientos sociales. Su agenda de alguna manera renueva el debate agrario y el papel de la mujer en el desarrollo y de alguna manera nos presenta también en este mismo núcleo todos los problemas de alguna manera de las desigualdades en el medio rural, ¿verdad? Las desigualdades de género, pero también las de generaciones, y en este es el sexto, de alguna manera, punto de articulación de nuestro dossier. Y para cerrar, el séptimo punto, de alguna manera, es como una mirada algo distinta, que reúne varios trabajos, que se usa el concepto de desagrarización, que tiene que ver con lo que hablaba Jaime hoy de la descampesinización también. Hay profundos procesos de desagrarización, o sea, la vida social rural cada vez más en algunos lugares y en algunos territorios empieza a perder su centralidad agraria, producto de que estas producciones capitalistas que se desarrollan a escala global en nuestro continente, de alguna manera son producción, pero no son producción de vida, no son producción, ¿verdad? Son de alguna manera desertizan socialmente, destruyen las redes sociales y de alguna manera hay un proceso de desagrarización de esos territorios. Y eso está produciendo un cambio social en el medio rural profundo que seguramente lo vamos a seguir trabajando y estudiando en estos años, porque creo que es una de las discusiones que vamos a tener en los próximos congresos de ALAS en nuestro grupo de desarrollo rural y cuestión agraria en América Latina. No me quiero extender mucho más, tendría muchas cosas más para comentarles, pero creo que el dossier de alguna manera, con estos 7 ejes, nos da
una posibilidad de discutir y de poner en debate los trabajos de la sociología rural y los estudios agrarios, con esta idea de tratar de contribuir al debate en América Latina y a la emancipación también de nuestros pueblos y el fortalecimiento de los movimientos sociales rurales, que hoy tienen, por suerte, una centralidad en el debate que, bueno, en el caso de Perú, por ejemplo, con las elecciones y con todos los procesos electorales, vemos cómo está emergiendo del corazón de los mundos rurales y agrarios de América Latina muchas formas de resistencia y de nuevas formas de hacer política. Muchas gracias. Gracias por darnos una visión tan de conjunto y tan profunda de la problemática. Dejamos en el uso de la palabra, Ivaldo, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, gracias. Buen día a todos y a los brasileños, buenas tardes. En primer lugar, yo quería parabenizar a usted, presidente de los TEALAS, por esa iniciativa de organizar los grupos, los GTs, en líneas. Esto me parece que ayudó mucho a organizar los trabajos, a organizar el debate, y me pareció una iniciativa importante, así como el dossier, la publicación del dossier por medios internet. Y Alberto por escribir el dossier. Está muy bien hecho, Alberto, parabéns por ese esfuerzo. En segundo lugar, me parece que simplemente para conmemorar un poco, porque en el Congreso de Uruguay en 2017 esperábamos en el GT máximo alrededor de 150 inscripciones abstracts. En realidad nos fueron enviados más de 400 en aquel Congreso. Aprovechamos para seleccionar cerca de 350 trabajos y comparecieron en el Congreso, me parece que alrededor de 200 personas sobre el tema del GT. Eso tenemos que conmemorar. En Perú, Lima, fue un poco menos, pero no mucho menos, porque ya en Perú estábamos en una grave crisis en América Latina, que mucha gente no pudo viajar, no tenía más, sobre todo para los brasileños, ya no había más recursos suficientes para que las personas pudieran participar de esos eventos. Pero asimismo tuvimos un gran número, yo creo que seleccionamos perto de 300, algo parecido, y comparecieron más de 150, casi 200. Por lo tanto, un tema que lidamos, Alberto y yo, sobre todo, trabajamos juntos a más de 20 años sobre el tema rural, agrario, creíamos que había una especie de abandono de ese tema en la sociología, pero lo vemos que es justamente el contrario. Los cursos que forman profesionales para las ciencias sociales, que se vuelven a lo rural, tienen cada vez más demanda. Bueno, después de eso, algunas consideraciones a partir de la experiencia del Congreso de Lima y de otras lecturas también, sobre algunos temas que están apareciendo como más relevantes. Eso significa que hay un cambio de rumbo, o una nueva dirección, que no es totalmente nueva, pero en los debates, en los estudios sobre lo rural. Por ejemplo, toda la llamada cuestión agraria voltada para la propiedad, etcétera, está disminuyendo, siendo sustituida por la cuestión del uso de la tierra. ¿Para qué sirve? ¿Cómo estamos usando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué más novedades tenemos en lo rural, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo ambiental? Los dos temas que más crecieron en ese periodo, me parece que son el ambiental, que está en el corazón del debate en ese momento, en casi todos los países de América Latina, y lo cultural. Lo cultural, aquí entendemos las etnias, entendemos el derecho de las personas manifestar sus
sus experiencias, sus historias. Y eso se da sobre todo por el concepto del desarrollo local, que está cada vez más fuerte en el debate, la idea de que vamos a vivir bien si tenemos un desarrollo local, si la sociedad se organiza, y para eso la sociedad tiene que organizarse. Por eso la cuestión de la organización pasa a ser un tema central. Y muchos trabajos que se presentaron en Lima tenían ese foco, ese tema centrado en las organizaciones, sea cooperativa, sea por género, mujeres, sea por edad, jóvenes sobre todo, sea por etnia, en fin, se percibe que hay una articulación muy amplia, cada uno buscando su lugar, su espacio, pero al mismo tiempo dentro de un conjunto, con una comprensión política de las condiciones generales, para poder ubicarse en lo particular. Y en ese sentido, un tema que vem crescendo também no Uruguai foi bastante importante, que é a questão de território. O conceito, a adoção do conceito de território, não mais como espaço geográfico solamente, mas como espaço construído por las pessoas. Então, se há cambio tecnológico, há cambio territorial também, no território. O cultural faz parte integrante do conceito de território, né? E isso me parece interessante porque permite, esse conceito permite focar melhor no local, também no general, mas no local lo buscamos compreender se lo estudamos a partir desse conceito. E também se casa isso com sociedades complexas, que alguns trabalhos já se ocupam desse marco teórico da sociologia, a complexidade, como referência, junto com o conceito de território, permite fazer novas análises sobre o mesmo tema e sobre a mesma realidade. Nem sempre a realidade cambia, muitas vezes o que cambia é a análise sobre essa realidade. Aunque na América Latina as realidades estão cambiando rapidamente em alguns lugares e em alguns sectores. A partir também muitos trabalhos se debruçaram sobre poucos da mobilidade. Eu teria que talvez buscar mais estudos sobre mobilidade social, que são os cambios que se dão, seja por migração, e a migração é muito forte em quase todos os países, seja migração interna nos países ou migrações externas de um país para o outro. Então, esse não foi um tema muito estudado, por lo menos em nosso GT. Pode que outros GTs tenham coberto esse tema. Mas os movimentos sociais siguen importantes, sigue como um tema importante. Talvez menos centrado em la tierra, em la conquista de tierras, ou no enfrentamento nesse sentido de modelos de ocupação de la tierra em si, na propriedade, e mais centrados nas questões ligadas ao meio ambiente, a uma certa resistência de permanência em la condição de vida que chamamos rural. Também muito forte os movimentos sociais se centram sobre etnias indígenas, quilombolas aqui em Brasil, mulheres que se organizam para conquistar seus próprios direitos e espaços, juventude que se organizam. Essas organizações sociais, elas se viabilizam mais quando há digamos, um conjunto de lutas. São as lutas que permitem com que as pessoas permaneçam mais unidas, mais organizadas, construem suas demandas, né? E essa é uma outra característica interessante, eu ia falar mais ao final, mas já vou adiantar, que se percebe, e aí eu completo um pouco o que Alberto estava ponendo, que há uma crescente inquietude que se expressa em ações políticas, né? A participação política de los que vivem nesses territórios rurales, né?
se dá não somente por via da militância em los partidos, isso está se ampliando, pero sobretudo através de los movimentos sociais, através de organizações e através de produção de demandas. Ou seja, essa produção de demandas vai se finalizar em políticas públicas. Então, as políticas que se orientam a lo rural ou a los atores sociais de lo rural são cada vez mais produzidos ou ao menos debatidos por los próprios atores, né? E isso é um pouco novo, né? Que vem crescendo nos últimos 30 anos, e me parece que é uma direção correta. É correto que a gente produza as políticas que lhe são mais interessantes. Perdão, que já... El tema, un otro aspecto que me parece que estuvo presente en los trabajos que fueron expuestos, se refiere a digamos así, a una reocupación de nuevos territorios, en el sentido físico también, muchos trabajos sobre la Amazonía, por ejemplo, que casi no había antes, sobre otras regiones de otros países, de Colombia, que no se estudiaba, que están siendo estudiados por ellos mismos, por personas que viven en esos territorios, mas sobre todo también se percibe una mudanza tecnológica y una mudanza de produtos, né? Se expandem alguns produtos, sobretudo para agricultores familiares, né? Os pequenos produtores, e esses produtos novos, eles traem mais valor agregado, menos trabalho físico, mais trabalho intelectual, e, por lo tanto, utilização de tecnologia. Para isso, um tema importantíssimo, e que Alberto também já falou, é a questão do conhecimento, do saber. E esse me parece um grande reto para toda a América Latina. A maioria dos agricultores familiares ou desses agricultores que não são capitalistas propriamente, têm baixa formação tecnológica, formação profissional e, em alguns lugares, incluso formação escolar. Acá em Brasil, há grandes regiões em que os adultos têm baixa escolaridade. E isso é um empecilho, isso põe dificuldade para o desenvolvimento, aunque seja o desenvolvimento local, porque tem dificuldade de manejar conhecimento, tecnologias. E como o acesso às tecnologias informacionais, né, e formacionais se ampliam e se generalizam, se democratizam, isso pode ajudar a aumentar o conhecimento, mas também vai necessitar que as pessoas tenham conceitos, tenham informações que lhes permita filtrar, né? Selecionar as informações, selecionar os conceitos que vão utilizar. Então, isso estuvo presente nas apresentações dos abstratos, tanto no Uruguai como em Lima, tanto em Montevideo como em Lima. Então, já o que alguns, para ir já concluindo minha exposição, assim, apresentar possibilidades alternativas, isso que eu queria dizer. Muitos trabalhos se focaram em possíveis alternativas, seja para os grupos locais, ou seja para uma concepção da agricultura, no sentido mais prático. E eu vou apresentar alguns, sempre tendo presente a questão que há 4 dimensões, não? Dimensões presentes no debate, que é a comercial, a social, a econômica, a política e a ambiental, 5 em realidade. Isso é o que conforma
los principales debates o discusiones en torno al tema rural, ¿no? Y algunos problemas y retos o desafíos, como decimos nosotros acá. Dentro de esa dinámica de reterritorialización, cada vez más aparecen no solamente trabajos que estudian, que desarrollan cuestiones ligadas a lo étnico, etnicidad o a edad o a género, mas também a produtos, por exemplo, produtos orgânicos ou ecológicos. E o movimento que luta por la tierra acá en Brasil, por ejemplo, está de algunos años para acá centrado en ese tema. Los beneficiarios de una reforma agraria deben estar preocupados con esa cuestión de producción de uso de la tierra. Yo decía al principio, en el comienzo, que una cuestión central es cómo usar, qué hacemos con la tierra, y no cuánta tierra se tiene y la democratización de la tierra, que es importante, sí. El índice de Gini en América Latina, sobre todo en América del Sur, es muy alto, está prácticamente casi todos los países acima del 60, cuando el ideal sería el índice de Gini, cuanto más bajo, mejor, cuanto más alto, más concentración y menos democratización. Entonces, esa preocupación con lo ecológico y lo orgánico, eso implica en tener nuevos conocimientos, no solamente tecnológicos, sino sociales, porque esa producción ela solamente tiene sentido cuando no se vuelve totalmente o solamente para el lucro, mas que se vuelve para cuestiones como la salud de la sociedad, de la gente, de que consume esos productos. Y ese debate de salud, de bienestar, de gusto, de sabor, de alimentos, etcétera, está presente junto con esa discusión de reterritorialización, aunque ni todos los que expusieron utilizaron ese concepto, territorialización, reterritorialización, pero la lectura que hacemos nos remite a esto. Concluyendo, algunos retos que se permanecen, además de esa cuestión, el reto de ampliar el conocimiento, ampliar la democratización del acceso a la información, sobre todo vía virtual, ¿no? Que es muy importante, porque a través de la Internet se puede llegar a nuevos conceptos y a nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Permanece, no entanto, una cuestión que es bien general en América Latina, que es una presión muy fuerte para volver a que América Latina sea productora de materias primas, de materias para ser utilizadas, y alimentos, ¿no? Alimentos in natura. Y por eso me parece que casi todos los países están en una fuerte crisis industrial. O sea, se produce para exportar el producto para que sea transformado en los otros países. Y esa es una presión muy fuerte. La salida que tal vez se presenta para los pequeños es realmente el mercado interno, es producir productos de mejor calidad, con más eficiencia tecnológica para el consumo interno. Por eso la producción agroecológica, orgánica, es muy importante. Permanece, no entanto, que Alberto habló rápidamente, la cuestión de la familia. La familia tradicional, monogâmica, pasa por crisis. Yo tengo muchos parientes que viven en el medio rural, la mayoría, o la mitad de ellos, los más jóvenes, ya se separaron, ya construyeron otros grupos, núcleos familiares. Y eso se pone un poco de un desafío, un reto de repensar, ¿no? Incluso la sucesión de las propiedades, ¿no? Que sería una agricultura familiar baseada uno de los indicadores fuertes es que la mano de obra sea familiar. No queda una mano de obra familiar cuando las familias están se cambiando, están se transformando. Y eso permanece, por lo tanto, que yo creo que será un tema para futuros eventos, futuros congresos. Bueno, en líneas generales sobre esa cuestión de los jóvenes,
que pasa por la sucesión familiar y pasa por condiciones de vida. Me parece que la modernización, el ingreso o la democratización de las tecnologías informacionales posibilita nuevas oportunidades para los jóvenes. Y la cuestión de dónde vive es completamente secundaria. Tenemos que superar, en definitivo, la oposición entre rural y urbano. Ya no es más importante si vive en una ciudad o si vive en el campo. Lo importante son las relaciones que se establecen a partir de la actividad que ejerce, del uso de la tierra, de la organización a la que cada uno pertenece. Y eso también permite con que ya se ve en muchos lugares una especie de permanencia o hasta retorno de jóvenes y de mujeres en el medio rural. Porque las tecnologías, por ejemplo, la producción de horticulturas, o sea, los productos para ensaladas, producción de, ¿cómo se llama? De agua, con agua. É uma tecnologia que hoje, predominantemente, é hecha por mulheres e não por homens. Ou seja, ellas empieza cada vez más a tener un espacio de poder, de dominio y de empoderamiento que les permita decir, bueno, yo puedo estar aquí, yo puedo vivir aquí. Además de eso, 25% de las propiedades rurales brasileñas son geridas, son jefiadas por mujeres. Ya se piensa que actualmente tal vez sea 30%, alrededor de 30%, un tercio, por lo tanto, de las propiedades son las mujeres que controlan la propiedad, la producción. Y muchas veces son casadas, el hombre hace otras cosas, no es más el jefe de la propiedad. Para eso hay retos en la cuestión financiera, de financiamiento, de bancos, etc, etc. Bueno, para finalizar, a mí me parece que ese congreso fue muy rico en proponer cuestiones interesantes para que podamos discutir, podamos hablar y, quién sabe, hacer investigación de continuidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivaldo. Muchas gracias por tus reflexiones también tan concretas y mostrando todas las particularidades de estas transformaciones que estamos viviendo en esa relación profunda ya de esta nueva dinámica. Muy bien, muchas gracias. Eliseo, te dejamos en el uso de la palabra. Bien, gracias, Jaime. Bueno, yo quiero primero saludar y agradecer a Jaime y felicitar por esta tarea que está haciendo frente al ALAS. Recuerdo desde cuando participamos en el 2003 en la organización del ALAS en Arequipa hasta la actualidad, evidentemente ha habido cambios sustantivos y quiero yo resaltar el trabajo de la difusión que estás haciendo de los resultados de este congreso en cada una de las mesas para exponer y dar cuenta de, ¿no? Antes eso no se hacía y entre otras actividades que las estás realizando para lograr llegar al próximo congreso que creo que va a ser en México y no creo en Costa Rica, pero creo que eso es importante y es una enseñanza significativa para los demás que deben venir, ¿no? Por otro lado, yo voy a resaltar la participación y el buen soporte, el haber compartido en esa oportunidad con Alberto, con Ivaldo y Zulema, el trabajo del procesamiento y de haber compartido ahí la dinámica y la exposición de todos los trabajos que ha sistematizado Alberto y también Ivaldo, y que efectivamente es un insumo significativo en todo este escenario que hay de temas en América Latina. El aspecto rural dentro del ALAS es uno de los temas más importantes de los 32 que se presentan en cada uno de los congresos. Es uno donde la mayor parte de ponencias se sintetizan aquí o se presentan en esta mesa, además de otras evidentemente, y que cada año van aumentando de manera significativa. Y creo que con justa razón y muy bien, evidentemente al costado del Congreso de ALAS,
está pues la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, que en estos momentos estamos discutiendo y viendo ya la organización del próximo Congreso de ALARRU, que es parte de esta Asociación Latinoamericana de Sociología, ¿no? El otro punto que me parece importante, que creo yo que lo tocó Alberto, pero quiero precisar lo siguiente. En la historia de los congresos de sociología, de los cuales hay que dar cuenta que no solamente sociólogos participan agrónomos, participan hasta ingenieros, participan arquitectos, hay la libertad de distintas disciplinas que presentan sus temas desde las ciencias naturales, las ciencias formales, es un espacio abierto como también es ALARRU. Entonces, resulta de que en estos años siempre, ¿no? Brasil ha marcado la pauta tanto del Congreso de ALAS como también de ALARRU. Por ejemplo, sacamos las estadísticas en esos de más de 100 ponencias que se ha presentado en el Congreso de ALAS de Lima. El 38% de ponencias han sido de Brasil, el 18% de México, el 13% de Perú, evidentemente porque es la sede central, ¿no? Y todavía hay varias ausencias dentro de la historia que conocemos, porque hay que dar cuenta aquí que en Perú hay un grupo de investigadores que estamos ya más de 30 años en este tema, que se llama SEPIA, Seminario de Investigación Permanente Agraria, que también el próximo año nos reunimos y que van a ser parte ahora de ALARRU, ¿no? Esos investigadores, hay varios temas que no han estado presentes en este ALAS, pero que, bueno, es una cuota importante en lo que es los congresos de ALAS. Luego está pues Argentina y Colombia con el 9%, Chile 5%, Uruguay 2%, Ecuador, España también. Aquí quiero yo recalcar la ausencia, por ejemplo, de la poca participación de Ecuador y siempre la ausencia de Bolivia. Y Bolivia sí hay sociología y tiene un alto acento rural. Yo conozco lo de La Paz, San Andrés, hay una antigua escuela de sociología, hay investigaciones. Fernando Calderón creo que viene por ahí, que es un investigador latinoamericano muy reconocido. Después tenemos el propio vicepresidente de Bolivia, tiene esa formación. En Cochabamba también hay sociología y creo que es una gran tarea para nosotros y Jaime para poder acercarlos a ellos y que participen con su producción que tienen Bolivia, me refiero a Bolivia, Ecuador, que también tiene significada producción en términos rurales, y creo que esto tiene que ir mejorando y tiene que ir viendo participación. Salvador ha estado ausente en el 2003 Salvador estuvo presente, me refiero a todo Centroamérica, ¿no? Entonces, evidentemente hay variantes, ¿por qué? Por las propias condiciones de cada país, las crisis que cada país tiene sus particularidades, limita a veces la participación de investigadores en este evento, pero esta estructura que siempre tiene desde muchos años, creo que es un trabajo que tenemos que desarrollar para que se acerquen de estos países los investigadores de esos lugares. La otra parte que quiero yo también dar como un aporte, un valor agregado a la exposición de Alberto y de Ivaldo es de que en esas discusiones, en esa presentación de ponencias que hubo en Lima, hubo notas importantes. Yo quiero resaltar, por ejemplo, la discusión que se presentó cuando un grupo de brasileros presentaban la agricultura familiar urbana, cómo los huertos familiares en Brasil constituían un aporte importante en el PBI agrario de Brasil. Y yo miraba a otros lugares como Perú y otros, efectivamente hay una agricultura urbana que es objeto de investigación, pero que no se le trata todavía, no se le pone, digamos, en tapete,
pero que es un tema importante. O sea, lo que quiero decir es de que la agricultura no solamente la podemos ver en el campo, sino también la agricultura ya está presente en la ciudad y es una forma como aporta al PBI. Y el otro aspecto importante también en términos de lo que, ¿no? Por ejemplo, lo de los colombianos, la relación de la agricultura a la violencia que presentaba las FARC y otras, ¿no? El papel de las mujeres con los emprendimientos y cómo también generaban asociatividad y participaban en los movimientos sociales en Colombia, en Ecuador y también en Perú. El otro aspecto creo que gravitante es el papel, cómo la hegemonía de la agricultura familiar en América Latina está aportando a la alimentación más allá del 90% a la alimentación, ¿no? En relación a la otra agricultura agroexportadora y paralelamente a esa situación de la agricultura familiar aparece una serie de retos, tanto en la transformación como en la comercialización. En la transformación para mejorar las condiciones productivas de una agricultura que está teniendo serios problemas hoy en América Latina, pero que al mismo tiempo significa el soporte alimentario más significativo para América Latina. Digo que tiene dificultades por el proceso de transformación y de diversificación, ¿no? Hay agricultura familiar de infrasubsistencia con situaciones tradicionales expresadas, por ejemplo, en todo el altiplano entre Bolivia, Perú, Bolivia, Perú y Ecuador, como la agricultura de camélidos, por ejemplo, y hay otra, evidentemente, en la costa que está generando, revolucionando la diversificación y la transformación hacia una situación capitalista y de intercambio y posicionándose también en mercados internacionales, que creo que es importante, pero al mismo tiempo van cambiando el escenario que tenemos en este lado. Por otro lado, también el papel de las comunidades indígenas. En el caso de Perú se presentaron varias ponencias del nuevo rol que están jugando las comunidades campesinas en el proceso de descentralización y en el proceso de municipalización, cómo la municipalización está jugando un rol en el proceso de transformación de las comunidades y de la agricultura. El antiguo sistema municipal era un sistema solamente de velar por las situaciones de estadísticas vitales y del ornato, y que ahora está jugando un rol integral en el desarrollo de las localidades y de las comunidades. El papel de las ciudades intermedias, una bisagra entre la agricultura y las grandes ciudades y la costa, ¿no? Son temas que se han presentado, que se discutieron ahí de manera muy, ¿qué les digo?, compartiendo entre colegas de distintos países, ¿no? Y la otra parte que yo quiero recalcar es lo siguiente. Ya se aperturaba ya algunos referentes en el 2019 en Lima, que se van patentizando ahora, por ejemplo, y que lo ha mencionado también Ivaldo, y el extractivismo. El extractivismo está generando un cambio significativo en relación a los conflictos sociales y en relación a los movimientos sociales. Son más de 5.000 registrados conflictos sociales por el extractivismo, fundamentalmente entre México, Argentina, Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Bolivia, con mayor acento entre Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Y cuando hablo del extractivismo quiero hablar con nombre propio, con el papel de la minería que está jugando en estos momentos, ¿no? El papel de la responsabilidad de la minería, que se han planteado que si no replantean la responsabilidad social, los conflictos sociales se están abusando de manera significativa en esta parte del sur. Y son temas que están tocando no solamente como política pública, son agendas de temas de investigación desde la academia, ¿no? Por otro lado, el cambio climático. El cambio climático
junto con el extractivismo, están gravitando también de manera significativa, especialmente en la agricultura familiar y también en la agricultura de la costa, en disputa con el sector extractivo el problema del agua. El problema del agua para la agricultura y para la minería es una disputa significativa que está cambiando los escenarios en esto, ¿no? Y un acento importante en lo siguiente: nunca antes había migración por cambio climático, ahora está apareciendo la migración por cambio climático. Y eso está generando ¿a qué, no? Este extractivismo y este cambio climático en gran parte de la zona altoandina, entre Bolivia, Ecuador y Perú, más del 34% de la agricultura de esa zona la están abandonando por problemas de migración. El bono demográfico de esos lugares se está trasladando a la ciudad y están quedando en estos lugares poblaciones viejas y por lo tanto el proceso migratorio desde el punto teórico, metodológico del enfoque, vale replantearlo para leer nuevamente y estudiar la agricultura, que son temas que están presentes en esto como estoy manifestando. Paralelamente a este proceso de la gran gravitación de la agricultura familiar, también está apareciendo la reconcentración de tierras asociado a una situación del narcotráfico. En el caso del Perú, el narcotráfico ha jugado un rol importante en el proceso de concentración de tierras. Han salido capitales del narcotráfico a hacer concentración de tierras en la costa. Antes la oligarquía tenía 30.000, 40.000 hectáreas. Ahora hay capitalistas que tienen más de 120.000 hectáreas. Y bueno, y que está generando una nueva lógica del desarrollo y está apareciendo la reivindicación de una nueva reforma agraria. No en términos solamente de la distribución de la tierra, sino en términos de la reconversión tecnológica y la nueva concepción frente al rol de los mercados locales, regionales e internacionales de la agricultura. Bueno, entre otros temas, como por ejemplo también como nunca como antes, ya la mujer va participando tanto en el escenario político como en el escenario productivo de los emprendimientos, las economías familiares, las cooperativas de mujeres que han dado cuenta en Chile, en Ecuador, en Brasil y también en Perú, cooperativas de mujeres para el problema de la no autosubsistencia, sino para el autodesarrollo de este sector importante de América Latina. En fin, hay una variedad de cosas que en estos momentos les comento, se acerca, estamos precisamente, Alberto sabe bien, Alberto es parte también de lo que es la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, ALARRU, que es parte sustantiva de ALES, estamos discutiendo la nueva agenda y los nuevos ejes temáticos que tiene que ponerse para discutir el problema agrario en América Latina, que va a estar matizado por un escenario que quiero mencionarlo acá y que está gravitando significativamente: la pandemia, ¿no? La pandemia evidentemente marca una nueva pauta, ha generado muchos cambios en lo que es el papel de la agricultura, especialmente con la movilidad social y otros temas que seguramente aparecerán como temas muy ricos de varios países que van a aparecer en el próximo congreso de ALARRU, ¿no? Y por supuesto también en el congreso de ALAS, porque son dos eventos significativos donde los sociólogos rurales nos encontramos y con mayor incidencia evidentemente en ALARRU, pero en el próximo ALAS nos vamos a ver con estas nuevas agendas, con estos nuevos escenarios, con estos temas y también viejos que siempre persisten. Alguien me decía, oye, el problema de la minería siempre ha existido y otra vez lo vas a poner. Efectivamente, siempre ha existido desde el tiempo de la colonia, pero va cambiando las condiciones, ¿no? Y el escenario futuro, en el caso del Perú, se presenta de manera, no diría, preponderante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado internacional han subido
los minerales y está apareciendo nuevos recursos aquí en el sur del Perú, como es el litio, y las comunidades están en ese escenario, y por lo tanto creo que son temas nuevos que van a aparecer, y el reto, el problema rural, el problema agrario, en lo que es el desarrollo de todos los países de América Latina y el nuestro, creo que siempre va a pautar el norte político de eso. Y termino finalmente con lo siguiente. Nunca como antes en el escenario político el sector rural ha jugado un rol muy importante. Y resulta que hoy en el Perú, ¿no? Todo el sector rural está definiendo la balanza del poder político en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, ¿qué podríamos decir después de tan brillante exposición de cada uno de ustedes, en la cual justamente han mostrado, incluso ya con el impacto, como decía Eliseo, de lo que va a traer en la nueva agenda, ¿no? La pandemia y los nuevos procesos, pues, profundos, globales que estamos viviendo. Una vez más, ¿no? Alberto, Eliseo, Ivaldo, un agradecimiento profundo de parte de la presidencia y el comité directivo de ALAS por esas reflexiones de ustedes y también por trazar la agenda, para preparar la agenda, que sin duda México los va a convocar para el 33 Congreso Internacional ALAS, justamente en mediados de año del 2022. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Eliseo, muchas gracias, Ivaldo. Abrazos fraternos. Bueno, gracias. Jaime, sí, no quiero cerrar sí. sin agradecerte esta posibilidad a ti y también felicitarte por el trabajo que estás desarrollando en ALAS en estos años tan duros y tratando de mantener viva la llama del Congreso en momentos tan difíciles que te ha tocado mantener la presidencia. Muchas gracias por todo y creo que estás haciendo un muy buen trabajo y que seguramente vamos a podernos encontrar, no sé si en México o dónde, pero un fuerte abrazo en nombre mío y de mis compañeros del GT. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes también. Gracias, Jaime. Fraternamente. Muchos cariños. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Aquí hay que hacer así ahora. Bueno. Gracias.